La actitud te abre puertas, te ayuda a caminar más ligero, transitar quizás desiertos o desafíos de una mejor manera. Me lancé a la política y... ¿Creías que ibas a ganar? Al principio tenía mis dudas, porque cuando recién me activé en política, empecé a recibir como algunos mensajes detractores, mensajes de rechazo. Qué horror, no me parece, no estoy Porque tú, porque tú, esto no es para ti, no te parres en esos escenarios. ¿Cómo te transforma la muerte de tu esposo? Mucho, muchísimo. Me hace entender lo que es la resiliencia, que era un término que yo hasta el momento no lo había identificado ni lo conocía. Y quizás cuando recién te presentan ese término, ese concepto, tú sientes que es como privilegio de pocos, ¿no? Pero realmente es una cualidad de todos, sino que tenemos que ponerla en marcha, ¿no? El día de la muerte de Iván, del entierro de Iván, me la dijo Tania Tinoco, una periodista no querida y conocida que hoy ya no está con nosotros. Pero Tania me abrazó y te dijo: Úrsula, esto solo lo puedes vivir un día a la vez. Y en ese momento yo no entendí la fuerza del mensaje de Tania, que me conmueve. Entonces, en ese momento, hasta después de un tiempo, y le agradecí en vida a Tania por haberme dado ese regalo tan grande. Un instante a la vez, porque la vida nos puede cambiar de un minuto a otro y la vida hay que disfrutarla en tiempo presente cada minuto. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Más Bienestar Podcast. Yo soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta de bienestar y host de este espacio. Y hoy mi corazón está supremamente contento porque tengo a una mujer junto a mí que inspira, que enseña, que muestra cómo es posible vivir desde la resiliencia, desde la valentía y desde el amor. Así que este episodio, estoy completamente segura, va a tocar sus corazones. Tómense un cafecito junto a nosotras y relájense para poder escuchar una historia que trasciende. Y de verdad estoy completamente agradecida de tenerte el día de hoy aquí, mi querida Úrsula Strange, y les voy a contar un poco de ella. Me emociona porque es comunicadora, actriz, psicóloga, madre, amiga y un verdadero ejemplo de resiliencia para quienes la seguimos y la admiramos. Úrsula nos acompaña para hablarnos justamente de eso, de los procesos de cambio, de la vida real detrás de las sonrisas que vemos ahí en las pantallas y de cómo podemos todos y todas a nuestra manera reconstruirnos sin perder nuestra esencia. Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Qué presentación tan hermosa, Carla! Gracias. Estoy muy honrada de tenerte aquí. Yo feliz de poder compartir contigo este espacio, este propósito de vida tan lindo que tienes con Más Bienestar. Así que, bueno, aquí estoy, muy contenta. Bueno, Úrsula, ¿quién era Úrsula de niña? Si es que podremos volver a unos años, poquitos años atrás, ¿qué recuerdas de Úrsula cuando era niña? Wow, tengo recuerdos lindos de mi infancia. Yo pasé mi infancia en la ciudad de Manta, cerca de la playa. ¡Qué rico! En esta época, cuando podíamos jugar en las calles sin ningún problema, cuando no había dificultad alguna de inseguridad, cuando los juegos más, no había internet, no había celular, y jugábamos de manera libre en las calles con todos los vecinos. ¿Cuántos años viviste en Manta? En Manta viví 8 años. Okay. Yo nací en Guayaquil, soy guayaquileña de nacimiento, soy manabita de corazón y ahora también Quitosca, pero bien profundo en mi corazón. Ay, porque he estado en estos meses tan desafiantes en mi vida y me han acogido, eran muy amorosos, de cálida. Así que, bueno, son lugares, creo que la vida te va llevando por esos lugares donde tienes que estar. Pero Manta a mí me conecta con esos primeros años donde era Úrsula, esta nena mimada, porque soy la menor de 3 hermanos, y así como súper cuidada. Mi mami muy conservadora, muy cuidadora, pero una niña muy aventurera y quieta, con siempre jugadas de aprender. Yo me acuerdo que jugaba con mi vecina de la casa de al lado al circo. Yo quería ser trapecista. Entonces nos caminábamos por el muro que dividía las dos casas
y yo tenía una sensación de libertad en estos juegos, nos trepábamos a los Sin adrenalina, ¿sabes? y adrenalina total, era como que yo sentía que había un mundo más allá, lo que tenía que desafiar mis propios miedos y descubrir o descubrirme haciendo cosas retadoras. ¿Cuándo vuelves otra vez a Guayaquil? ¿Ya para tu adolescencia? ¿Para hacer ese viaje? Crey. ¿Y cómo es esa transición en tu vida desde Manta hacia Guayaquil? Sí me costó, pese a que Guayaquil era mi ciudad y era donde vivía mi familia, donde estaban todos mis primos, porque yo vengo por el lado de mi mamá de una familia muy grande. Mis abuelos tuvieron 11 hijos, entre esos mi mamá, y estos 11 hijos tuvieron 49 hijos. Esa es la prueba. Yo soy de... Esa es la prueba de que no había internet. Correcto. Ni celular, pero 11 hijos. O sea, nosotros somos 48 primos hermanos. Entonces, este familión estaba mayoritariamente en la ciudad de Guayaquil. A mí me encantaba regresar a mi ciudad porque era la posibilidad de conectar con toda la familia. Pero en Manta estaban mis amigos, o sea, estaba mi escuela, estaba mi barrio, ¿no? Y la transición a Guayaquil, de esta ciudad chica a esta ciudad más grande, sí me costó al principio un poquito. Muy tímida, reservada, hasta que ya me integré y bueno, me adapté. ¿Familiar? ¿Eres siempre muy familiar? Muy, porque tengo estas experiencias, como te cuento, con esta gran familia. Entonces siempre ha sido como ese refugio donde encuentras alegría, tranquilidad, apoyo. ¿Y cuándo nace el amor por la comunicación? Porque me dices, no me imagino a ti tímida. porque claro, más bien te veo como súper extrovertida, porque de alguna forma es la Úrsula que hemos venido construyendo a través de los medios. ¿Y cuándo sientes como ese bichito de quiero trabajar en medios de comunicación? Fue una cosa así casual, fue un regalo de Dios, porque si tú conversas con mis compañeras de la primaria o de la secundaria, te dirían, no, Úrsula no va a ser comunicadora, ¿no? Si yo era como callada, tímida, pero cuando ya estaba estudiando psicología en la universidad, en el preuniversitario, una de mis compañeras de universidad trabajaba para una casa disquera y estaba buscando modelos para un video musical de un artista nacional. Quienes son de los 80s, 90s, Levante la mano. Recuerdan a Mike Albornoz, un talentosísimo cantante ecuatoriano. Él era el artista. Entonces, mi amiga nos dice, chicas, acolítenme casting porque necesito cumplir un cupo de personas para hacer este casting para el video de Mike. Y dije, pues, buena amiga. Acolitando, amigas. Acolitando, pero digamos que fuimos un grupo de compañeras y yo decía, no, pero yo no voy a servir para eso. Le digo, yo te acompaño y te acolito, pero esto no es lo mío. Esto no es lo mío. De hecho, cuando ya empezaron a hacer mis castings, yo estaba casi que escondida detrás de las sillas porque decía, esto no sé si se otra camiseta, ¿no? De pararnos frente a la cámara y empezar a hablar de mí y qué sé yo. No quería hacerlo. El productor me insistió, terminé haciéndolo, pero como no había ido preparada ni emocionalmente, ni con ningún texto, ni físicamente, porque salimos de clase en mi universidad, me equivoqué. Me empecé a reír de manera nerviosa y casi que al final sentía como esta vergüenza de ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me metiste en esto? Bueno, para mi sorpresa, para no alargarte el cuento, a la semana de esta prueba o a los 10 días de esta prueba, me llaman Maite Albornoz porque tuvo que dar los datos y me dice, hola, con Úrsula. Yo, con ella. Úrsula, quiero decirte que eres esta chica que quiero para mi video. ¿Y tú? ¡Qué hermoso! Entonces le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, bueno, porque justamente el video es en un circo. Mira cómo conecta con el video. Tú tienes que ser una payasita de un circo y me gustó tu espontaneidad. O sea, me gustó que te rías de ti misma porque no lo estabas haciendo bien. Y para tu sonrisa es lo que yo quiero. Y lo que para muchas veces uno está mal, ¿no? O sea, como qué vergüenza, me siento incómoda, pero tal vez esa autenticidad, eso y que es muy instintivo tuyo, fue lo que pues, las cámaras amaron desde ese instante. Imagínate. Entonces yo lo que quiero es tu sonrisa y tu espontaneidad. Y de ahí, en este video, conecté con esta niña que se trepaba en el muro, ¿ya? Y que quería trabajar en un circo. Y dije, wow, aquí como que hay algo que se está moviendo. Magia.
Y bueno, desde ahí hice el video sin saber todo lo que se venía por delante, ¿no? Para mí fue solo que Esa fue la experiencia del video. Fue una puerta. Fue la puerta a Narnia. O sea, desde ahí se abrieron algunas oportunidades. De hecho, había un canal que estaba recién naciendo, Cerré Televisión, esto que les cuento en el año 92. Y este canal, como el casting que yo había hecho al aire en esta productora, que el canal compró, la productora, y mi casting casualmente se quedó en los archivos. Una vez que se sepa, imagínate. Entonces se contactaron conmigo y así empezó todo, con un programa musical en este canal. Pero seguías estudiando psicología mientras todo esto pasaba. La psicología no la dejé. Hubo un momento de mi carrera en televisión que iba en ascenso, cuando yo hacía un programa infantil que a lo mejor muchos recordarán, el Doctor Expertus. Cuando yo hacía el programa Doctor Expertus, que me demandaba muchísimo tiempo y el programa estaba teniendo un alcance importante y hacíamos giras nacionales de shows y cosas, estuve a punto de dejar la tarea. Okay. Pero tuve ahí siempre como esas personas, esos ángeles que te hablan en el momento preciso, y un compañero me dijo: Úrsula, así sea que en vez de te haga seguir conectada a clase, no te alejes de esto, porque esto también es tu vocación. Y si lo dejas, a lo mejor más adelante te encariñas tanto con la comunicación y ya te olvidas. Se te baja el pila. ¿Y sientes que la psicología te ha fortalecido como comunicadora? Siento que es una cosa potencial. O sea, la psicología ya la tengo como incorporada a mi vida, ¿no? El ser psicóloga a mí me ha permitido quizás fortalecer muchas áreas en mis otros roles de mí, como mamá, como comunicadora, como amiga, como hermana, y ahora en estos desafíos que me pone la vida. Es una pieza importante para tu vida. Te cae. ¿Qué de esa Úrsula llevas hasta hoy? De la Úrsula niña. Sí, de esa Úrsula niña, de esa Úrsula inocente, de esa Úrsula de los primeros años enfrentándose a un medio completamente distinto. ¿Qué de esa Úrsula aún conservas? Mi anhelo permanente de aprender de todo lo que se me come en el camino. Me considero una aprendiz. O sea, yo aprendo de ti, aprendo de las personas que me escriben, aprendo de las personas con las que me topo en la calle, aprendo de todos. Porque siento que de todas las personas y la situación de la vida tú siempre aprendes y recoges algo. Tengo una amiga psicóloga muy querida que probablemente muchos la conocen porque es muy famosa, Pilar Sordo. Sí, claro. A Pilar la adoro, es una gran amiga y ha sido pero una compañera importante en mis procesos. Y Pilar tiene una frase que a mí me encanta, que ella dice: una cosa es vivir agradecido y otra cosa es vivir en gratitud. Vivir en gratitud te permite vivir con una posición de reverencia ante la vida y aprendiendo de todo a ti. Y me encanta esa frase y trato de entenderla. Qué cierto es. Si tú podrías escribirle una carta a Úrsula de niña, ¿qué le dirías hoy? ¿Qué le diría? Que los sueños se cumplen, que la vida a veces te pone pruebas muy grandes, pero que si le pones tu mejor cara a la vida, si no dejas de aprender y no dejas de sonreír, las cosas siempre salen. Sí, es verdad, ¿no? La actitud es básica. Es básica. Creo que a veces nos olvidamos de que enfrentar las diferentes circunstancias que nos pone la vida depende mucho de la actitud con la que los estás viviendo. Eso marca la diferencia. Totalmente. Yo creo que la actitud te abre puertas, te ayuda a caminar más ligero, a transitar quizás desiertos o desafíos de una mejor manera. La actitud, y yo la ligo mucho a la perseverancia, o sea, la actitud te abre puertas y la perseverancia pienso que te permite que se tenga crisis. Y que si es que no están abiertas, pues busques por dónde entrar. Por otro lado. Ajá, porque a veces se cierran las puertas, pero se abre ventanas. Y uno puede, o puedes crear una posibilidad de entrar. Y sin duda alguna la perseverancia es la que nos lleva a no olvidarnos de cuál es ese propósito que te mantiene en el camino. Totalmente. Exacto. Y
De alguna forma creo que también eso es lo que has mostrado en el transcurso de todo el tiempo que te conocemos en televisión. Yo siento que estoy hablando con una amiga. Qué linda. Qué hermoso. Es que la he visto tanto tiempo, entonces es como, siento que esa cercanía y eso que de alguna forma tiene la magia de la televisión y de los medios de comunicación y hoy por hoy las redes sociales, es de conectar con esa persona y sentir Aceptar. y sentir que de ella te está inspirando a tener o alcanzar una de las cosas que tu corazón anhela. Entonces creo que la perseverancia sí es algo que te identifica y se nota. Una persona que ha perseverado en lo que ha querido. ¿Y cómo de comunicadora, psicóloga, pasas a la política? Ese fue un salto raro allí. ¿Te veías como el evento político? No, para nada. Sí, de hecho le esquivé estas propuestas algunas veces, ¿no? Hasta que decidí que si esto me tocaba la puerta insistentemente, había un propósito allí. Siento que todo lo que se repite es porque hay un mensaje detrás. Entonces, como ya yo había dado como un giro en la tele, acababa de yo salir de un programa que para mí fue muy importante en mi vida, de un canal donde estuve muchos años, de Coavisa, que programa En Contacto. Había decidido hacer una pausa en mi carrera de televisión y salir de allí y dedicarme más bien a mi profesión como psicóloga. Apareció nuevamente, por tercera vez esta invitación, a activarme en política y yo dije, por algo sí da. Y empecé a investigar qué hacía un concejal, porque la propuesta era candidatizarme para ser concejal de Guayaquil. Y empecé a revisar que el cargo de concejal era un cargo bastante social, que no estaba tan distante de las cosas que yo hacía desde mi rol como comunicadora o como ciudadana. Tenía mucho que ver con la comunidad. Tenía que ver mucho con trabajo con la comunidad. Y yo decía, bueno, quizás es lo mismo que hago, pero desde un escenario distinto y con un alcance más grande. Entonces, con poder. Es con poder. De elegir, de cambiar, de transformar. Y por eso dije, bueno, sí, o por qué no. Y me lancé a la política y... ¿Creías que ibas a ganar? Al principio tenía mis dudas, porque cuando recién me activé en política, que no me había pasado, que es que en mi rol como comunicadora, empecé a recibir como algunos mensajes detractores, mensajes de rechazo. Entonces salieron ahí un montón de detractores a decirme, qué horror, no me parece, no sé porque tú, esto no es para ti, no te parres en esos escenarios. Y sí me dolió al principio recibir estos mensajes, pero dije, bueno, tampoco, ahí hay un aprendizaje, bien, tampoco tengo que hacer algo que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo hago, decidas. Entonces también tengo que recibir un poco esas jietitas si hay un propósito detrás. ¿Y tú crees aprender a lo civil? ¿Y tú crees que podemos resignificar la política y a los políticos? Porque yo siento que ese rechazo se genera porque sientes que todos los políticos llegan a hacer lo mismo. Y nos meten en un... Entonces, ¿tú crees que se puede resignificar a los políticos? Mira, yo estuve 5, 6 años, casi 6 años en política, y te puedo decir que conocí gente que seguía por sus propios intereses, sí, montones, pero también, Carla, te puedo decir que conocí gente maravillosa, gente que dedica su vida a servir. O sea, en la política también hay gente maravillosa, sino que malos elementos en la política han empañado el verdadero propósito de servir a la gente. Que ese es el propósito de la política. Ese es el propósito de la política, servir y transformar la vida de las personas más grandes. ¿Cuándo llega a tu vida Iván? Iván llegó a mi vida, bueno, cuando yo era jovencita, cuando estaba trabajando en televisión. Mira, nos conocimos cuando yo tenía unos 21, 22 años, porque tenemos amigos en común, ¿ya? Pero no nos conectamos sino hasta un poco tiempo después. Él vivió algún tiempo fuera del país, pero cuando regresó al país nos topamos en un evento en la playa, y teníamos una de mis mejores amigas, era amiga del bien de él, y Iván se le acerca a ella y le dice, oye, me encantaría ahora que he regresado al Ecuador poder salir en grupo. Me dice, y aquí entre nos, le dice a mi amiga, le gustaría que en el grupo esté Úrsula. Que me saques a Úrsula.
Y el aquí entre nos se convirtió en inmediatamente Úrsula. Iván quiere salir contigo. Obviamente las amigas son así, ¿no? Entonces me dijo, Iván quiere salir contigo. Y dije, bueno, mira, ¿qué pasa? No. Entonces empezamos a salir y en las segundas salidas, que nos fuimos a una, me acuerdo, una discoteca, fuimos efectivamente en grupo, se sienta al lado mío y me dice, ya entre conversación y baile por aquí, baile por allá, vinito por aquí, vinito por allá, me dice, quiero que seas la madre de mis hijos. La primera sabía lo que quería. Y yo, este hombre está completamente loco, ¿no? Pero mira... Pero sabía claramente lo que quería. Imagínate, y bueno, un año menos, 6 meses después, estábamos haciendo ese matrimonio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué te enamoró de él? Yo creo que también su actitud ante la vida. O sea, Iván era un hombre que lo que pensaba lo transformaba en realidad, ¿no? Ya lo vemos. Pero no solo desde la parte personal, sino en sus decisiones profesionales. Era un manifestador. Que él tenía. Era un manifestador. Qué buen término, lo voy a copiar para referirme a él, porque era un manifestador. Él decía, quiero esto y no me preguntes cómo, pero al poco tiempo ya lo estaba manifestando y lo estaba convirtiendo en una realidad. ¿Y qué aprendiste de eso? Aprendí que no hay sueños grandes y chiquitos, que todo lo que sentimos y podemos lograr lo podemos hacer. Aprendí de Iván también la generosidad del corazón. Iván era un hombre generosísimo, o sea, no solo con sus seres amados, amigos, familia, sino que él quería ayudar a todo el que se le paraba adelante. O sea, si él sentía que estaba en la capacidad de elevarlo, lo hacía. Y de alguna manera también algo que es lo que vemos, ¿no? en ti. Y siempre, yo creo que las relaciones, yo tengo un matrimonio maravilloso, gracias a Dios, mi segundo matrimonio. Digo que el segundo y el último, porque es de verdad maravilloso. Yo creo que podemos construir relaciones hermosas y eso es algo que podíamos ver en tu matrimonio. Era un matrimonio feliz. Era un matrimonio con 3 hijas lindas, contigo, y claro, con un hombre que se convierte en ese contenedor, ¿no? El que contiene, el que sostiene y el que de alguna manera fortalece la familia. ¿Cómo viviste esos años de matrimonio, Úrsula? Bueno, fueron años muy importantes porque construimos una familia. No solo nos conectamos como pareja al inicio, sino que también construimos una familia con estas hijas maravillosas que Dios nos regaló, que nos entregó para cuidar. Sí, obviamente, como todo matrimonio, desafíos, situaciones a resolver, hasta la adaptación, que te hacen crecer. Que te hace crecer un montón, pero creo que formamos un lindo equipo de trabajo, un lindo proyecto de vida, y cuando sorteamos, yo creo que una serie de dificultades en el camino como pareja, cuando ya estábamos en un momento de familia, de estabilidad, de felicidad, donde hemos cumplido un montón de metas, y en esta prueba grande de su partido, ¿no? Inesperada, repetida, dolorosa, y de la nada, porque Iván es un hombre con tanta vitalidad, con tanta energía, con tanta salud, que jamás nos imaginamos que iba a tener un revés. Su salud cumple esto que me copió de última por él. ¿Y cómo te cambia la vida? A mí la palabra viuda me parece extraña, como el solo pronunciarla me suena dolorosa. Sí. Pero es el significado de perder al amor de tu vida o a la persona que amaste, a la persona con la que compartiste, perder físicamente, porque creo que la muerte tiene la posibilidad de ser resignificada. Podemos entender que es un cambio de espacio, ¿no? Pero ¿cómo te transforma la muerte de tus hijos? Muchísimo. Me hace entender lo que es la resiliencia, que era un término que yo hasta el momento no lo había identificado ni lo conocía. Y quizás cuando recién te presentan ese término, ese concepto, tú sientes que es como privilegio de pocos, ¿no? Pero realmente es una cualidad de todos, sino que tenemos que ponerla en marcha, ¿no? Tenemos que fortalecer la voluntad y
y transformar ese dolor en un propósito de vida. Porque yo siento que muchas veces te puedes quedar en el ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No es justo, era fuerte, era sano, era... Y fue inevitable al principio decir ¿por qué? ¿Por qué nosotros si estamos en un momento hermoso como para mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué él tan joven, tan bueno, tan trabajador, tan compadre, y ahora incluso con lo de mi hija, tú dices, si esa persona es todo eso, ¿por qué no esa persona? Exacto. ¿Por qué no esa persona si esto puede impactar y transformar tanto tu propia vida, la de tu familia y la de otros? ¿Por qué no esa persona? Cambiar la forma, ¿no? Cambiar la forma, pese que puede estar roto en 1000 pedazos y decir, siento que mi familia se está rompiendo. También la partida de Iván, bueno, tuvo una serie de transformaciones en mi vida y en la de muchísimas personas. ¿Qué aprendiste de ese vuelo? ¿Qué aprendí? Aprendí que el duelo o las cosas difíciles de la vida, los duelos que pone la vida, se puede transitar con aceptación, con actitud, no sé si alegría en ese momento, porque cuando recién te pasa no logras conectarte con la alegría, no logras conectarte con el dolor, o sea que hay que transitar el dolor. Te daste la oportunidad. Yo recuerdo que tú ahí tenías una frase que decía un día a la vez. Y creo que eso mi hija lo tiene tatuado. Yo también. De verdad, mi hija aquí. Mi hija también lo tiene. Ella también lo tiene tatuado. Y ella me decía cuando yo le pregunté, ¿por qué te vas a tatuar un día a la vez? Y ella me decía, porque es la única forma de vivir feliz. Porque a veces uno piensa en mañana y te preocupaste. O uno piensa en el pasado y te resentiste. Entonces, cuando estás un día a la vez, es con lo que tengo, con las herramientas que tengo ahorita, con tal vez incluso hasta los problemas que tengo ahorita, pero es ahorita. En la partida de Iván creo que nos hizo fortalecer como ese equipo de mujeres fuertes que no sabían lo valiente que era, que efectivamente tenían que entender el propósito en mi camino, pero en un camino tenían que vivir lo que tú dices, ¿no? Por eso yo esa frase que el día de la muerte de Iván, del entierro de Iván, me la dijo Tania Tinoco, una periodista no querida y conocida que hoy ya no está con nosotros, pero Tania me abrazó y te dijo, Úrsula, esto solo lo puedes vivir un día a la vez. Y en ese momento yo no entendí la fuerza del mensaje de Tania, que me conmueve. Entonces, en ese momento, hasta después de un tiempo, y le agradecí en vida a Tania por haberme dado ese regalo tan grande, que luego lo fui comprendiendo porque de otra forma no podía soñar, yo podía vivirlo, porque si vivía conectada al pasado y al hoyito que fue el pasado y a la familia y cuando estaba él y no sé qué, iba a ser un ancla que no te iba a estar un ancla muy fuerte al dolor. Sí, me lanzaba muy hacia adelante en el tiempo de qué va a pasar cuando la niña se gradúe, cuando pase esto, cuando pase lo de acá y cuando nos metan estos retos, decisiones, etc. Entonces no podía ni estar anclado al pasado ni estar conectado al futuro que no era opinado. Tenía que estar solo puedo con lo. Si este minuto lo paso, entonces puedo con el siguiente minuto. Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Creo que como seres humanos no tenemos... El tiempo es psicológico, porque el tiempo nos dieron un reloj, pero el reloj es humano. O sea, alguien lo creó, pero el tiempo está en tu mente. Y muchas veces estamos tan sometidos a los recuerdos. Y los recuerdos pueden ser hermosos como en tu caso, pero a veces los recuerdos también pueden ser muy dolorosos y manteniéndonos en ira o en miedo o en resentimiento o en enojo o el victimismo o yendo hacia un futuro que no existe y haciéndonos una película que tal vez es demasiado cruel con nosotros mismos. ¿Cómo lograr entender que es el hoy? Que es hoy lo que tienes que vivir.
¿Cómo llevaste a tu cabeza a entender? Bueno, creo que una de las fortalezas tuyas también es que has estudiado la mente humana. Me ayudó. Al principio no me servía. No había herramientas. No había. Pero ya luego, cuando vas un poco conectando con la carga y vas permitiéndote transitar por todas esas emociones que tú mencionas, como psicóloga sabía que tenía que permitirme conectar con el dolor, con la rabia, con la tristeza. Yo decía, tengo que sacar esto. O sea, sé que al final del túnel tiene que haber una luz. Pero para llegar allá al fondo, a esa luz, tengo que caminar por el desierto. Tengo que caminar por el desierto. Y para caminar o transitar mejor por ese desierto, tengo que conseguirme aliados, linternas, boyas. Tengo que hacer una red. Y así fue como fui apoyándome primero en la familia, profesionales, un sacerdote, un psicólogo, diferentes terapias, probé de todo un poco. Fui haciendo también un viaje allí, terapias alternativas, holísticas, meditación, me metí a yoga un tiempo, fui como probando todas estas herramientas, a mí qué me funciona. Unas me funcionaban, otras no tanto, y me fui quedando con lo que realmente funcionaba, y se fortaleció allí mi parte espiritual un montón también. Ha sido parte de la base de estos procesos tan difíciles que hemos tenido que pasar como familia, no solo yo. Y la fe ha sido una fuerza muy poderosa, muy. ¿Qué cambió para siempre en tu vida después de eso? Después de la partida de hija, cambió quizás mi concepto de lo que era valentía. Yo al principio, este concepto de la supermujer que puede todo con todo, ¿verdad? Eso de que casi me faltaba una capa y que yo puedo con eso y puedo tener un montón de trabajo simultáneo y además ser mamá y además ser esposa, hija, amiga, y yo con esto puedo. Y luego entendí que ser fuerte o ser valiente no tiene que ver con asumir todo, tener esa capa imaginaria. Ser valiente significa caer en un hoyo profundo, conectar con tu vulnerabilidad y decir, hago esta pausa, conecto con este ser vulnerable y a partir de esto empiezo una transformación, una reconstrucción de este ser que se permite sentir, que se permite llorar, pero que también se permite avanzar y aprender y construir nuevos escenarios. Úrsula, yo creo que una de las cosas que como seres humanos debemos tener como conscientes es que si Dios no está en la ecuación, en nuestra vida, independientemente de la religión que profesemos, algo no está funcionando, fluyendo. Yo digo que es como cuando a la silla le falta una pata. Entonces, ¿cómo en medio del dolor de toda esta situación que pasaste con Iván, entra Dios a tu vida a, de alguna manera, ablandar tu corazón? Dios, siempre he tenido ese vínculo, Dios, porque vengo de una familia muy religiosa, no son católicos, pero siempre mi mamá ha sido muy practicante y muy cercana. Y siempre nos inculcó, pues, ir a misa todos los domingos, tener todas estas prácticas. Pero cuando te pasan cosas muy fuertes al principio, te pones en una posición quizás cuestionadora. Y yo, ¿por qué he hablado caso de muerte? Y luego del camino, tuve un aliado maravilloso, además de mi mamá y familia, un sacerdote, que me permitió ver desde otro lugar y ver la partida de Iván, no desde el sufrimiento, del vacío, de la ausencia, sino desde este propósito más elevado que yo en Romeo de Inicio. Y que de todas maneras nuestra alma no es de decir, ella no vive conmigo, vive en mí. ¿Ah? ¿Cómo vive Dios? Hacer esta transformación. Y desde allí yo decía, sí, lo que hablábamos hace un momento tras cámara, de rodillas se gana con más batallas. Y en este escenario actual en el que estoy viviendo, si no estás cerca de Dios, no hubiera podido.
no hubiera podido con esto. Y he transformado mi vínculo con Dios porque al principio, quizás desde mi deseo más profundo de que todo se haga a mi voluntad, que Camila esté... Esa es la parte más complicada, yo creo. O sea, era como que mi petición a Dios era, quiero que Camila esté completamente sana, restaurada, que no tenga ningún riesgo su vida, su salud, después de mi vida, ¿no? Entonces luego dije, pero qué atrevida soy, qué atrevida que soy de pedirle a Dios de esta manera, sí, tan irrespetuosa, ¿no? Y empecé a transformar esa oración o esa forma de pedir, desde la humildad más profunda, a decirle, Señor, entonces, ¿cómo pedir? Solo tú sabes lo que siento y que no logro poner en palabras. Enséñame a poner en palabras esto que no logro, que lo tengo que atorar. No sé cómo pedir. ¿Qué has encontrado en Dios que no has encontrado en otras personas o en otro espacio? Paz. Una paz que supera todo entendimiento, una tranquilidad, porque al principio no dormía, no comía, no dejaba de llorar, que gritaba, o sea, era como que estaba con todas las emociones desbordantes, en una crisis de ansiedad que no lograba controlar. Y solo Dios, solo entregándole mi hija a Dios, logré sentir que poco a poco las cosas iban mágicamente ordenándose, calmándose, que una paz inimaginable invadía mi corazón, que una voz me decía que Y es una voz profunda. Una voz que me decía confía. Todo eso. Ahora que estamos entrando un poco a la historia que viste con Camila, de una manera muy amorosa, quisiera que me cuentes cómo fue, porque yo creo que cuando, o sea, a ver, yo soy mamá de 2 hijos y ahora abuela. Maravilloso. Hermosísimo. Yo creo que el amor más grande del planeta es el que tiene una madre hacia un hijo. Y yo siento que nadie en la vida te puede amar como tu madre te ama. O sea, yo siento que nada, no hay amor más profundo. Dice que es el amor más precioso, el amor de Y Dante Gödel, pastor, dice, cuando muere tu esposo o tu esposa, quedas viudo o viuda. Cuando muere tu padre o tu madre, quedas huérfano o huérfano. Pero cuando muere tu hijo, no hay no. No hay la palabra del diccionario que te describa. No hay forma de explicarlo con palabras del amor de una madre o... Yo creo que de una madre, perdón papás, pero el amor de una madre a un hijo. ¿Cómo fue esa noticia en tu vida? Porque yo siento que fue de los retos más grandes que has tenido. Uf, total y absolutamente. Para lo que no me sentía preparada, y para lo que siento que soy frita. Pero desde la fe, desde este vínculo con Dios, que Él sí lo puede todo. Yo no lo puedo por Él. Lo estoy pudiendo, gracias a Él. Esto que nos pasó con Camila, que también fue un reto. Camila, una joven sana, conectadísima a la vida, con 1000 planes por delante, con un montón de sueños ya cumplidos, se ha graduado de la universidad, con summa cum laude, con unas ganas de comerse el mundo y con una energía que solo yo pensaba beberla. Y ocurre esto de repente, porque empezó con un dolor de cabeza que a las pocos días, horas, se convirtió en una trombosis de masas ahí. Ella estaba aquí en la ciudad de Quito y tú en la ciudad de Guayaquil. Yo en Guayaquil, y ella me decía, mami, tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Yo sé que, claro, mira, sería el estrés porque estaba en un nuevo trabajo, estaba con un ritmo de vida muy fuerte. Yo decía, amiguita, ese es estrés, tómate una pastillita. Uno no se imagina nada catastrófico con un dolor de cabeza. Como ese dolor de cabeza pasa un día, 2, no se le iba, se chequeaba. Se fue a hacer chequear ahí en mi consultorio de universidad y primero le dijeron es una contractura de cuello, hombro, y le mataron a hacer terapias paralíticas. No tengo cómo juzgar a este médico porque nadie se imagina una cosa tan grave con un dolor de cabeza en una joven seneco. Pero
perdimos unos días confiando que ese era el diagnóstico. Que era tensión. Que era tensión, que era estrés y que era una tortura. Como este dolor no pasaba, Camila ya empezó a tener otros síntomas adicionales. Tú empiezas a sentir como debilidad. Y ya eso no me pareció que estaba bien. Ella nunca tenía causado de solidaridad. Entonces eso ya me pareció sospechoso. Y fue entonces cuando decidimos enviarla. O sea, yo se lo voy aquí. Estábamos en videollamada con ella porque fue justamente el día de su cumpleaños. Y mi hija más pequeña y mis hermanas, y Camila es como muy cansada, no le entiendo lo que me dice. Cuando digo no le entiendo lo que me dice, agarro el celular de Iván, de Cristina, y veo a Camila, y Camila me dice, no, estoy como muy cansada, pero se notaba no solo cansada, con muchos sueños, sino como ya no podía hablar muy bien. Y eso dije, eso ya no está, eso ya no está. Inmediatamente se congregó y me empecé a desesperar. Empecé a llamar a mi otra hija del elaborado de Camila, a mi hermana, a mi cuñado, todas las personas que vivían acá con ella, y no me contestaba aquí. Entonces empecé como loca a decirle, Dios mío, potencia, qué potencia tan grande, ayúdame, ¿qué podemos hacer? Hasta que mi hija Ivana me contesta, me dice, mami, yo estoy lejos. Camila estaba con bañar, Ivana estaba en un proyecto Río hacia Quito. Dice, mami, yo voy a salir corriendo de mi hermana, pero me demoro una media hora en llegar. Entonces, bueno, hasta que llegó, el novio estaba sustentando su tesis, hasta que todos llegaron, que a llevar hasta la clínica, sí, pasó como una hora quizás. Le hicieron la tomografía, y la tomografía ahí reflejó el verdadero diagnóstico, que era esta trombosis que salió. Hasta allí era algo delicado, pero no catastrófico. ¿Y sepa por qué? ¿Es genético? ¿Es un tema de que se va dando con los años? ¿A qué se debe una enfermedad como esta? Bueno, esto nos puede pasar a todos. Hay algunas cosas por allí que quizás el COVID, vacunas, pero lo que realmente estaba como de base y de manera silenciosa que no sabían, pues era una enfermedad autoinmune, que eso no es generado, eso es adquirido. Y esta enfermedad se conoce como SAF, síndrome antifosfolipídico de hipercolonización. Entonces, esta trombosis que pudo haber sido controlada con este procedimiento que hicieron, me retiraron sus trombos, esta angiograma que es que retirarle sus trombos, activó. Entonces empezó el migraña y empezar un montón de síntomas, uno tras otro, que hizo que el cuadro pasara de delicado a catastrófico, ¿no? Porque luego le dio neuralgia, se aumentó la presión intracraniana, le dio un infarto cerebral, hubo que hacer una craneotomía, y hubo que hacer un coma inducido. Entonces iba cada minuto era más difícil que el otro, cada día era más complicado que el otro. Clásico no me daba la esperanza de vivir. Al principio me decía que si es que quedaba con vida, te iba a quedar con secuelas profundas. ¿Ya? Entonces yo no sé cómo pude. Hoy que vidas atrás digo, ¿cómo me mantuve de vida? ¿Cómo pudiera? No me cuelo. Solo tiene que haber sido esa fuerza sobrehumana de Dios que le sostuvo. Seguramente me cargó esos días, esas semanas, para yo haber estado aferrada a la vida. Y el amor a tus hijos, tú eres comato. El amor a los hijos que superan el mejor a tu propia vida. Que supera todo entendimiento. Todo. Y allí, en ese escenario tan difícil y doloroso y desesperanzador, fue donde yo, de rodillas en el oratorio de la clínica donde estaba hospitalizada Camila, San Miguel, en oración, de rodillas, llorando. Y le dije, yo con esto no puedo. Tú eres su... Y si yo la amo, me imagino que tú la amas mucho más feliz. Hace calma. Y a partir de ese momento, de esa entrega al Señor, sentí que poco a poco empezaron a amasar cosas, ¿no? Empezaron a ordenarse.
Primero, que yo lograba estar tranquila, calmada, y que Camila también, cada día era que de cosas empezaron, te quito, papá me foda. No grandes mejorías, porque en estos 7 meses, si algo hemos aprendido... Cambiaste la frase. Un instante, de un día a la vez, un instante más. Entonces la doctora me decía, vamos a ver si resiste este medicamento. Y si ese medicamento no resistía, ese ya era el milagro de ese día. Si ese día no le daba fiebre, era el milagro de ese día. Y de alguna manera, una de las cosas retadoras dentro de este proceso también es sostener a tus otras 2 hijas. Porque claro, tu mente está en Camila, pero aquí, en el día a día, también están las otras 2 niñas que requieren de tu atención, que requieren de tu tiempo, que requieren de tu presencia. ¿Cómo trabajar ese equilibrio para que esa parte de madre que ellas necesitan también esté presente cuando por dentro tal vez estabas derrumbada? Sigo tratando de equilibrarlo, porque tengo a la más chiquita de mis hijas en Guayaquil, en una etapa también bastante desafiante, que era la adolescencia, pero cuando ocurren cosas tan graves, y yo me imagino que muchos de ustedes, que todos tenemos esas mochilitas de piedras, y estos eventos tan fuertes nos hacen mandar, nos hacen transformar. Y yo siento que mis hijas en estos 2 eventos tan fuertes han madurado a la fuerza, pero de una manera acusable. Cristina, mi chiquita, es un alma muy generosa, que me dice, mami, yo comprendo, yo entiendo que tengas que estar dedicada, ¿no? Pero yo les digo a mis 2 hijas, les digo, avísenme cuando estoy muy desconectada, estoy distante, mami, aquí estoy. Le digo porque efectivamente la mamá se vuelca hacia el hijo que más lo necesita en ese momento. No porque hay una preferencia, porque hay una necesidad. Entonces, ellas lo han comprendido. Yo sé que de todas maneras tenemos que seguir restaurando toda nuestra familia, reparando muchas cosas, pero ellas son almas laudes también. Ivana, de hecho, lo mencionaba hace poco también en una entrevista, se convirtió en mi compañera y en mi aliada, en mi pista de camino. Y fue la que, con aplomo, porque tiene una personalidad muy fuerte, con aplomo ha sido mi compañera. Y quizás mucho peso para su edad que no le compecó. Porque hay momentos donde nos tocaban los turnos de la clínica y que yo me decía, no, ni tranquila, ándate a descansar que yo me hago cargo, que yo me quedo aquí con mi nieta. Y yo le decía, no, yo sería mujer, a mí me come vos. No mantro, tienes el cansado. ¿Te cuesta dejarte ayudar? Sí. Montón. Ahora ese es otro aprendizaje. Hay un montón de planes, ya te he mencionado algunas. Ese es otro, el permitir que me guíe. Con Ivana, por ejemplo, ella me dijo, mí voy a dejar la universidad en semestre para guiar. Digo, no dejen de estudiar, no dejen de hacer tu propósito por ayudarme, porque esto me corresponde a mí. No más, dice, no solo lo hago para ayudarte, lo hago porque hago mí. Y porque sé que si hubiera sido al revés, ella hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces dije, wow, ¿cómo le digo que es? Y fue la mejor decisión. Y yo creo que muchas veces como mamás creemos que debemos controlarlo todo. Y no todo está en nuestro control. De alguna manera también poder ir a dormir, poder ir a descansar, poder darle un espacio a tu cuerpo de unos minutos de no estarte en el hospital, de salir de ese espacio que, quieras o no, te mantiene en esa tensión constante. Y creo que también es parte de la humildad que requerimos como madres, permitir que otros nos den algo. Todo cuidador necesita cuidarse. Y eso me decía toda una comunidad maravillosa que agradezco de madres cuidadoras que han aparecido en redes y que son mis grandes amigas sin conocernos personalmente, que son madres que tienen hijos con situaciones difíciles de salud, hijos con discapacidad, y que me dicen, Úrsula, tienes que permitir que te cuide, porque todo cuidador necesita ser cuidado para seguir cuidando. Tal cual, ¿no? Porque no hay otra manera. ¿Cómo crees tú o qué es lo que necesita un ser humano
para que en medio de tormentas como esta pueda tener su kit de herramientas y sobrevivir a tanta adversidad? Yo siento que todos los seres humanos tenemos que armar nuestro kit emocional, de herramientas emocionales, ¿no? Que no falten el tuyo. Quizás no todos los kits son iguales. Cada uno tiene que personalizarlo a aquello que me hace bien en mí. A mí me hace bien la oración, entonces Dios está, pero súper protagonista en ese kit. A mí me hace bien la meditación, entonces le pongo un kit. A mí me hace bien el acor de mis seres cercanos, los tengo ahí aquí. A mí me hace bien la música, entonces a veces me conecto, me pongo los audífonos y me conecto para la música. Me hace bien la respiración. Caminar es una de mis súper herramientas, no porque soy deportista ni mucho menos, pero a mí caminar me pone en tiempo presente, me pone en el aquí, en el go. ¿Cómo es esa conversación íntima contigo misma mientras caminas? Mientras camino voy escuchando música, voy escuchando podcast, o a veces no voy escuchando nada. Voy escuchando el torre. ¿Y escuchas tus pensamientos? Sí. ¿Y qué dice? A veces me autosaboteo, no full. Nos pasa mucho, mujeres. A todos, sí. Creo que hay mujeres más. Y que digo, Chuzo, ¿por qué lo hiciste de esta manera? O cómo no se te ocurrió en ese momento hacer tal o cual cosa. O por qué no le dijiste a Camila eso en ese momento. O por qué no, qué sé yo. Sí me he cuestionado algunas cosas que quizás he dejado de hacer. Pero luego me reconcilio conmigo misma y digo, o sea, lo que he hecho es lo que tenía que hacer, o lo que sabía hacer en ese momento, o lo mejor que se me ocurrió en ese instante, con todo lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Y digo, mañana lo puedo hacer más. Y creo que también esa es parte de la humildad. A veces siento que nos damos súper duro y nos cuestionamos un montón y nos latigamos un montón. Creo que en medio de esa humildad de reconocer que somos humanos y no perfectos y que nos vamos a equivocar y que también es parte del aprendizaje. Felizmente Camila ha sostenido este proceso de una manera muy valiente, con mucha fortaleza. ¿Qué le dices a ella cuando están las dos solas? Le hablo todo el día, me le acerco a la cama. Yo sé que ella me escucha y me entiende lo que yo le digo. Aún no tiene palabras, porque una de sus áreas afectadas es el lenguaje. Pero sé que con amor, con paciencia, dedicación y con esta perseverancia que hay en esa alma tan sabia que tiene Camila, ella va a avanzar, a salir y que va a ahondar su voz. Pero conversamos de muchas cosas. Yo le digo cuánto la admiro, cuánto... que no puedo ni siquiera entender lo que es estar en sus zapatos, que entiendo debe ser muy difícil después de haber sido una chica tan activa en poder estar en una cama sin mucha movilidad, sin poder alzar su voz por el invento, pero que no está suya, que se me que no me está hablando de ella y que desde lo que yo pueda sepa y me informe, voy a tratar de darle las mejores oportunidades que me sea posible para ella, que tiene mi hombro para llorar, para reír. Trato que se conecte también con momentos felices. Le contamos anécdotas, le pongo audios de sus personas cercanas, imágenes de viajes, de momentos vivos. Ella se incluye. Ella ya está empezando a conectar mucho más que antes y eso a mí me llena de gratitud. Y estoy segura que en un siguiente podcast vamos a hablar de cómo ella ahora está viviendo su vida. ¡Wow! Seguro que felizmente todo en bienestar y con propósito. Mi querida Úrsula, casi que para ir cerrando esta entrevista, tengo algunas preguntas que son de respuesta rápida. Ok. Para que podamos conocer un poco más de esa Úrsula tan auténtica y con esa energía tan linda que es. Una palabra que hoy te define. Una palabra que hoy se define. Puede ser las siguientes, quizás. Una canción que siempre te levante el ánimo. Me encanta La vida es un carnaval de Celia Cruz. Esa, donde esté me pongo a bailar esa canción. Me encanta. Un lugar en el que siempre sientas paz.
Blam, blam. Un olor que te haga sonreír. Me encanta el olor eucalipto de lavanda. Algo que te recuerde que la vida es hermosa. Muchas cosas. Las olas del mar. El sonido de mi tío. Y ahora que estoy acá en Quito, como cuando puedo ver la montaña así toda despejada, es fácil. Un miedo que hayas soltado. Una promesa que no te fallas. Aprender cada día. Y una frase que quisieras dejarles a quienes nos escuchan. La que acabo de resignificar en este nuevo proceso de mi vida, que es un instante a la vez. Antes yo decía un día a la vez, porque cada día tiene su propio afán y nos permite conectar con el momento presente. Pero hoy les comparto un instante a la vez, porque la vida nos puede cambiar de un minuto a otro y la vida hay que disfrutarla en tiempo presente cada minuto. Hoy disfruto este momento contigo, aquí en esta entrevista, y en un momento más disfrutaré lo que esté viviendo en ese momento. Pero tratemos, yo sé que es difícil y desafiante, pero tratemos de desconectarnos con gratitud y con una sonrisa al momento que vivimos. Gracias, Santi. Gracias, Úrsula, por este tiempo, por darnos la posibilidad de conocer un poco más de ti. Y gracias a ustedes por estar aquí en este lugar que tiene el único objetivo de este espacio es que puedan inspirarse de personas que están viviendo situaciones retadoras, que están logrando cosas maravillosas y que por sobre todas las cosas están dejando un legado en nuestras vidas. Así que gracias, mi querida Úrsula. Y gracias. Y gracias a ustedes otra vez. Recuerden que este canal puede ser compartido, nos encantan sus comentarios, nos encanta leerlos y envíenle a una persona que puede estar necesitando escuchar esto. Nos vemos el siguiente domingo. Chau, chau.